Muy buenos días con todos ustedes. Estamos en esta mañana continuando con 21 temas de discipulado bíblico. Y hoy día nuestro tema, el tema número 13, es en cuanto a la iglesia local. Hay diversos malos entendidos en cuanto a lo que constituye la iglesia local. Eso vamos a examinar en esta mañana. En primer lugar, la iglesia local es el cuerpo de creyentes en un determinado lugar que se congregan de manera continua. Hay un compromiso entre los miembros de la iglesia y ese compromiso se mantiene porque se congregan con fidelidad periódicamente cada domingo, cada semana. Y ese es el compromiso de los miembros de una iglesia local, de congregarse de manera fiel. Ahora, la iglesia universal, de la cual a veces se habla, se menciona como el concepto de iglesia universal en la Biblia, es cierto que algunas veces la Biblia habla de algo llamado la iglesia en un sentido general en el mundo entero. Pero la verdad es que cuando la Biblia menciona la iglesia en el mundo entero, lo hace muy pocas veces. La gran mayoría de las menciones a la iglesia siempre son iglesias locales, una congregación local, una familia espiritual en determinado lugar, en determinado pueblo o ciudad. La iglesia local es como una familia espiritual. Y todo lo que Dios trabaja en el Nuevo Testamento lo hace por medio de iglesias locales. Dios, si bien es cierto que existe la iglesia en el mundo entero, lo que le llaman la iglesia universal, aunque esa palabra iglesia universal no está en la Biblia, pero el concepto de iglesia universal es todos los creyentes del mundo entero. Muy bien, ese concepto es válido, pero Dios no trabaja de esa manera en el mundo. Dios no trabaja por una iglesia universal como una sola entidad. Dios trabaja con iglesias locales, miles y miles de iglesias locales en el mundo entero. Y como decimos, la gran mayoría de menciones al trabajo de la iglesia en el Nuevo Testamento es referido a congregaciones locales, no a la iglesia universal. Eso es entonces la iglesia local. Vamos a ver en Gálatas capítulo 1 lo siguiente. Pablo, apóstol, no de los hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le levantó de entre los muertos, es la introducción a Gálatas, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. La carta era dirigida a varias iglesias en la zona de Galacia. Gracia a vosotros y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Fijémonos que esta mención es a iglesias locales. En la región de Galacia, las iglesias, cada uno de ellos, no la iglesia entera en Galacia, compuesta por decir 20 iglesias, no eso, sino las iglesias, a cada una de ellas en realidad. También en Efesios capítulo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y fieles en Cristo Jesús. A los creyentes siempre se le llama santos en el Nuevo Testamento, a los creyentes en Cristo. Esa denominación le da el Señor a sus hijos, los santos que están en Éfeso, en la iglesia local de esa ciudad. En segundo lugar, la iglesia no es un templo construido. La iglesia no tiene nada que ver con locales de reunión. Ese no es el concepto de la iglesia, porque el siguiente es, la iglesia es un edificio espiritual. Eso es la iglesia. La iglesia no es un edificio de paredes o de ladrillos o de techo. Nada que ver eso con la iglesia. Bueno, la iglesia puede reunirse en diferentes locales. Hay países donde se persigue a la iglesia, se reúnen hasta en cuevas se reúnen. Porque la iglesia no es un lugar, un templo, un edificio. Eso no es la iglesia. No tiene nada que ver el diseño de Dios con un local.
Bueno, tradicionalmente le llamamos a la iglesia al local de reunión. Está bien, pero el problema es que ese local de reunión no tiene nombre dentro de la Biblia. En realidad, los creyentes, las iglesias se reunían en el tiempo bíblico, en el primer siglo, no tenían locales construidos como tenemos ahora. En realidad se reunían en las casas y ni siquiera hay una mención a un local construido como el templo que construimos ahora. En todo el Nuevo Testamento se menciona muchas veces las iglesias en casas, la iglesia que está en tu casa, la iglesia en casa de tales hermanos. Es decir, las casas de los hermanos servían como lugar de congregación. Allí se reunía la iglesia. Entonces la iglesia es el grupo de creyentes, no es el local de reunión. En realidad, si la iglesia no tiene local de reunión, si no tiene local propio, no hay que preocuparse, porque el local no es lo principal. Nosotros siempre pensamos al revés de lo que Dios piensa. Pensamos que no puede haber una iglesia si no hay un edificio construido y si no hay un local propio. Entonces lo primero que se piensa es, bueno, para que funcione una iglesia tiene que tener un local, de preferencia local propio. Y eso nos pone muchos límites en el plan de Dios, porque el plan de Dios no es tener un edificio lujoso, ni muy bien construido, ni nada por el estilo. La iglesia del Señor puede funcionar tranquilamente sin tener ningún local. Puede alquilar un lugar mientras tanto por este año, por el otro año, y puede reunirse en una carpa, puede reunirse en el campo, puede reunirse en el parque, y como hay en lugares perseguidos, se reúnen hasta en cuevas. Pero en el Nuevo Testamento encontramos principalmente que los creyentes se reunían en las casas. Ese es un concepto que también ahora último está tomando bastante énfasis en distintos lugares, porque en realidad ayuda mucho a la evangelización, que los creyentes se reúnan en casas de los hermanos. En lugar de tener un gran local muy bien construido, que los creyentes se reúnen en los hogares de los creyentes, en las casas, como está justamente en la Biblia, la iglesia que está en tu casa, la iglesia que está en la casa de tal hermano. Así que el local no tiene nada que ver con el concepto de iglesia. ¿Por qué razón? Porque la iglesia es un edificio espiritual. La iglesia somos usted y yo. La iglesia es el grupo de creyentes en Cristo. Y claro, reunidos en un determinado lugar, que tienen un compromiso de congregarse mutuamente, de funcionar como un cuerpo de creyentes en determinado lugar. Y en una ciudad pueden haber muchas iglesias locales, pero la iglesia local es el diseño de Dios. Y viene a ser, la naturaleza de la iglesia local es esta, es un edificio espiritual. Eso es la iglesia local. Cristo es la piedra angular, la base, el cimiento, y cada creyente es una piedra viva dentro de ese edificio. ¿Se da cuenta? O sea, la iglesia no es un montón de ladrillos y de paredes, sino usted es un ladrillo viviente, digamos así, una piedra viva dentro del edificio de Dios, que es un edificio, una vez más, nada que ver con lo material, es un edificio espiritual, construido por Dios, de lo cual Cristo es la parte principal, la base, la piedra angular, y los creyentes cada uno son piedras vivientes en ese edificio espiritual de Dios llamado la iglesia. Vamos a leer en 1 de Pedro capítulo 2, verso 3. Si empero habéis gustado que el Señor es benigno, al cual allegándoos como a la piedra viva, el Señor Jesús es llamado la piedra viva, reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios y preciosa aquella piedra viva que es nuestro Señor. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados para ser una casa espiritual,
un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Eso es la iglesia. Una casa espiritual, no un local, no un edificio. Y somos piedras vivas, nosotros también. El Señor Jesús es llamado la piedra viva, la piedra principal. Pero cada uno de los que creemos en Cristo, también junto con Cristo, junto con Él, somos piedras vivas. Sed edificados para ser una casa espiritual, un sacerdocio santo. Eso es la iglesia del Señor. También en continúa diciendo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Es el Señor Jesús. Escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será confundida. Edificado, otro pasaje, Efesios capítulo 2, verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo el mismo Jesucristo la principal piedra angular. Siempre Él es la base y el cimiento de todo, el edificio de toda la casa de Dios, en el cual, o sea, en Cristo, sobre la base de Él, todo el edificio, bien ajustado consigo mismo, crece para ser templo santo en el Señor. El templo no es el local construido, el templo son los creyentes. Eso es el templo santo en el Señor de la iglesia local, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios por el Espíritu. El concepto de un templo viene a ser, un templo es el lugar donde mora Dios, donde Dios está presente. Y la iglesia local es esto justamente para morada de Dios por el Espíritu. La iglesia, el grupo de los creyentes que se congregan es morada de Dios por el Espíritu. Y también cada creyente en sí, dice la Biblia, que es un templo de Dios. Cada creyente es morada del Espíritu Santo. Y al mismo tiempo los creyentes congregados igualmente. Número 4, la principal tarea de la iglesia local es perfeccionar a los santos para que lleguen a ser a la imagen de Cristo. Esa es la principal tarea de la iglesia local, perfeccionar a los creyentes. Y también, claro, la tarea de la iglesia local es la evangelización y el campo misionero al mundo entero, por supuesto. Pero una iglesia no puede hacer su tarea espiritual de discipular al mundo. No lo puede hacer si los creyentes no son edificados, si los creyentes no crecen en el Señor. Por eso justamente tenemos estas clases de discipulado bíblico que enseñamos aquí, para cumplir esa tarea de la iglesia local. Ahora, nuestros hermanos de la iglesia bautista de San Fernando, Chosica, en el Perú, son los que reciben esto, donde soy yo el pastor. Pero también, gracias a Dios que los medios tecnológicos de ahora nos permiten, fíjense, que estas clases por medio de video puedan ser usados en cualquier lugar del mundo, pero siempre bajo la estructura de una iglesia local. Decíamos que la iglesia necesita participar en la evangelización y en el campo misionero. Ese es el deber de la iglesia. Pero la iglesia no puede hacer la obra misionera. La iglesia no puede hacer el evangelismo si los creyentes no crecen en el Señor, si no están alimentados, si no están fuertes en la palabra de Dios. ¿Cómo pueden los creyentes hacer evangelismo ni tampoco obra misionera? Por eso, la principal tarea de la iglesia local es el crecimiento, el perfeccionamiento de los creyentes a la imagen de Cristo. Es tan importante. El pastor de un rebaño de ovejas, ¿cuál es su tarea principal? Alimentar a las ovejitas. Tiene que llevarles donde hay pastos frescos,
donde hay alimento, tiene que llevarlos. Otra tarea también es cuidarlos, guardarlos de las fieras que los devoran. Y otra tarea más es ayudarles a reproducirse. Todo eso es la figura de una iglesia local. Pero empieza con el alimento del rebaño. El pastor de una iglesia, su tarea principal, y también junto con otros que le ayuden, su tarea es perfeccionar a los santos para que ellos también realicen la obra del ministerio del Señor. Eso se logra por medio del discipulado, este perfeccionamiento de los creyentes, este crecimiento de los hermanos en Cristo a la imagen de Cristo. Ese crecimiento se logra por medio del discipulado. Ahora, hay un concepto equivocado siempre, un concepto bien equivocado del discipulado bíblico. Primeramente se piensa que el discipulado es una serie de lecciones que abarcan los temas básicos de la Biblia y van a durar esas lecciones, digamos, unos 6 meses, unos 8 meses o algo por ahí. Y ahí se terminó el discipulado y eso se le llaman discipulado. Es la idea que tienen siempre los hermanos. Pero eso no es el discipulado. Ese es el inicio del discipulado, como estamos aquí. Eso es solamente el inicio. La idea de la Biblia en cuanto al discipulado es que el creyente tiene que crecer desde que es un bebé en Cristo hasta que llega a ser un siervo de Dios que puede alcanzar al mundo para Cristo, hasta que llega a ser un pastor, un misionero. Y la tarea del discipulado no termina hasta que el creyente puede llegar a ese nivel, a nivel de pastor, a nivel de misionero, a nivel de predicador. Porque también vamos a verlo más adelante, que todos los creyentes están llamados al ministerio del Señor. Esa idea de que solamente algunos escogidos dentro de la iglesia son llamados a ministrar, esa idea es incorrecta, no está en la Biblia. Todo creyente, integrante de la iglesia local, Dios lo ha llamado para ministrar la palabra de Dios, es decir, para que Él enseñe a otras personas la palabra de Dios, para evangelizar a otros. Y los que ya son creyentes, discipularlos a la imagen de Cristo. Todo creyente está llamado al ministerio del Señor. Y entonces la tarea del discipulado bíblico empieza con el nuevo creyente, pero ahí no termina. Y si vamos a hablar en serio de un discipulado bíblico, este discipulado va a tomar por lo menos unos 6 años, tal vez 5, pero no puede ser menos de un tiempo aproximado como este, porque el creyente tarda en crecer. ¿Cuántos años se tarda un niño para ser mayor de edad? Se demora 18 años. No lo podemos declarar mayor de edad a los 14 años. Tiene que esperar llegar a los 18. ¿Cuánto tiempo tarda un nuevo creyente para tener la madurez necesaria para ser un líder espiritual, para ser un obrero del Señor? Yo diría por eso, no menos de 6 años, no menos de ese tiempo, porque toma un tiempo largo el crecimiento, y ese crecimiento espiritual, ese discipulado bíblico, lo tiene que dar la iglesia local, no lo tiene que dar ninguna otra institución, un seminario, una universidad bíblica, nada de eso. El discipulado completo, que la Biblia le llama en otras partes, en las palabras de Pablo, el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Cuando Pablo se reunió con un grupo de ancianos, de pastores en Éfeso y se despidió de ellos, les dijo que no había rehuido de anunciarles todo el consejo de Dios. La palabra de Dios completa les había enseñado. Y esa es la idea del discipulado bíblico. No es medio año de lecciones básicas. Eso no es el discipulado. El discipulado es una formación completa de cada creyente hasta que lleguen a crecer
y ser obreros idóneos en el ministerio del Señor, sin dejar su propio trabajo. No hay necesidad de que los creyentes dejen su trabajo para servir a Cristo, para ministrar. Todo creyente puede ministrar la palabra de Dios en su propia situación, en su propio trabajo, sin necesidad de abandonar lo que está haciendo. Los nuevos líderes, los pastores, misioneros, deben ser formados dentro de la iglesia local, no de un seminario. Bueno, nosotros como hombres tenemos la tendencia de pensar que lo que Dios ha hecho no es completo. Y de ahí nace la idea de hacer una institución llamada Seminario Bíblico que está separada de la iglesia local. Bueno, la idea puede ser buena y también funciona. Yo mismo también estudié en un seminario bíblico que funciona tradicionalmente como una institución separada de la iglesia local. No es que esté mal, no es que esté enseñando algo malo, no es eso. Lo que estamos diciendo, ¿cuál es el diseño de Dios? La pregunta es, ¿cómo Dios diseñó la formación de líderes, de pastores y de misioneros? ¿Cómo es el diseño de Dios para que se formen nuevos pastores, nuevos predicadores? ¿Cuál es el diseño de Dios? Y ese diseño divino no es un seminario bíblico, sino la iglesia local. Eso Dios diseñó para la formación de líderes. Veamos en Efesios capítulo 4. Y Él mismo dio, el Señor Jesús, unos por apóstoles y otros por profetas, y otros por evangelistas, y otros por pastores y doctores, para el perfeccionamiento de los santos. Esto es lo que decimos. La tarea principal de la iglesia es perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La tarea del pastor y de los otros líderes que están junto con el pastor, su tarea principal es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que ellos también sean capaces de llevar el ministerio del Señor. La enseñanza de los creyentes de su iglesia es la tarea principal de un pastor. Y sigue diciendo Efesios 4, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que ya no seamos niños inconstantes y llevados en derredor por todo viento de doctrina, con artificio de los hombres que engañan con astucia de error. Esto sucede cuando no hay una enseñanza bíblica, cuando no hay un discipulado dentro de una iglesia local. Y a propósito, eso es lo que sucedió con los creyentes en los primeros tiempos, en el primer siglo, en el siglo segundo. La iglesia comenzó a crecer tan rápidamente. Hubo un crecimiento muy grande de los cristianos. Y el problema era que al crecer tan rápido, no hubo un suficiente cuidado de enseñar a los creyentes la palabra de Dios. Y cuando el punto débil de una iglesia es la enseñanza bíblica, muy pronto los creyentes se desvían de la palabra de Dios. Si no conocen la palabra de Dios, no han crecido a la imagen de Cristo. ¿Y dónde se van a fundamentar si no es en la enseñanza bíblica? Por eso es que muy pronto, en los primeros tiempos de la iglesia, ya en el tercer siglo comenzó a surgir esa tremenda desviación del evangelio que se llama catolicismo. El catolicismo salió de adentro de la iglesia verdadera. El catolicismo es una desviación de la Biblia. ¿Y cómo nació esa desviación? Por la falta de enseñanza bíblica a los creyentes de las iglesias. Porque solamente había un crecimiento muy rápido y no había discipulado. Por eso la necesidad tan grande de llevar a cabo
el discipulado dentro de la iglesia local. Sigue diciendo Efesios, antes siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo en el que es la cabeza, a saber, Cristo. Fíjese, la cabeza de una iglesia local no es el pastor. La cabeza de una iglesia local es el Señor Jesucristo, creciendo a la imagen de Él. También veamos en 2 de Timoteo capítulo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Aquí tenemos justamente en este versículo el concepto de la reproducción espiritual, el concepto del discipulado, que es el diseño bíblico, que es el diseño de Dios. Tenemos aquí a un padre espiritual, que es Pablo, el apóstol. Y tenemos su hijo, que es Timoteo, que Timoteo era un pastor más joven que Pablo, que estaba aprendiendo bajo la enseñanza de Pablo. Y Pablo es el padre espiritual, Timoteo es el hijo. Luego, Timoteo tenía que encargar, o sea, enseñar, discipular a hombres fieles, a hombres idóneos, y esos son los nietos. Pablo, el padre espiritual, Timoteo, el hijo, luego los hombres fieles e idóneos, los nietos, y aún bisnietos. Estos hombres idóneos enseñarán también a otros, los bisnietos del apóstol Pablo. Ese es el concepto del discipulado bíblico, de padre a hijo, de un padre espiritual a un hijo espiritual y a un nieto también. Es la cadena del discipulado que se va reproduciendo continuamente. Número 5, el sistema bíblico de discipulado siempre ha sido de un padre a un hijo espiritual. Siempre ha sido así en la Escritura. Pero como digo, nosotros tenemos la tendencia muy humana, muy humana de querer hacer las cosas mejor que Dios, mejores que Dios. El sistema que Dios estableció fue de un padre a un hijo espiritual. Desde el tiempo del Antiguo Testamento siempre fue así. Ahora, inclusive fuera del campo bíblico también era así. Por ejemplo, un gran pintor que había en la antigüedad, un gran pintor, un gran artista, un artista famoso. Había muchos artistas aprendices que querían ser sus discípulos. Entonces, en el tiempo antiguo no existía una universidad. Lo que hacían era que habían como candidatos a ser discípulos de este maestro. Y el maestro escogía quiénes iban a ser sus discípulos, escogía a los mejores. Y entonces ellos, luego de ser admitidos como discípulos de un maestro, de un gran artista, en realidad vivían con él durante varios años. Todos los días estaban ayudando al maestro y aprendiendo de él. Esa era la forma, era un contacto personal del maestro al discípulo. Vivían ellos con su maestro durante varios años, hasta que por fin el maestro decía, bueno, hijo, ahora yo ya te he enseñado todos los secretos del arte que yo domino. Ya te los he transmitido, has aprendido todos estos años. Entonces, de aquí en adelante seguirás aprendiendo, pero ya no necesitas tener la dirección mía. Tú mismo irás por tu cuenta aprendiendo más y más. Hasta aquí te he enseñado, hasta aquí te he discipulado. O sea que aún fuera del campo bíblico, ese era el sistema de la antigüedad. Por eso es que encontramos también, por ejemplo, los profetas estaban bajo la dirección de Eliseo, un grupo de profetas que eran enseñados por Eliseo. Pero siempre había un sentido personal de enseñanza. Eliseo vivía con ellos, estaban con ellos todo el tiempo, como de un padre a un hijo espiritual. Moisés con Josué. Josué, servidor de Moisés, era su ayudante, era su servidor y era su alumno, era su discípulo. Y esto duró muchos años, de tal manera que cuando Moisés
ya muere el reemplazante natural de Moisés. Era Josué, había adquirido toda la experiencia necesaria al lado de su maestro. Elí con Samuel, el anciano sacerdote Elí, con el pequeño Samuel, que recién era niño cuando llegó al lado de Samuel. Y luego Samuel fue un gran líder de Dios en Israel. Elías con Eliseo. Eliseo fue discípulo de Elías. Y Pablo con Timoteo. Pablo, que ya era un poco maduro, un poco anciano cuando conoció a Timoteo. Y Timoteo era bastante más joven que él. Pero Pablo le llama mi hijo, mi amado hijo le llama a Timoteo. Y el modelo más perfecto, el Señor Jesús con los 12 discípulos. No tuvo más. Ahora, el Señor Jesús tuvo un grupo un poco más amplio de 70 discípulos, es cierto. Pero no podía dedicar mucho tiempo a aquellos 70. A quienes le dedicaba día y noche, toda la formación, todo el discipulado era con los 12, un número limitado que podríamos decir es como un número máximo porque el Señor Jesús utilizó ese número para tener el grupo de sus discípulos. Leemos acerca de cómo Pablo conoció a Timoteo, Hechos capítulo 16. Y vino hasta Derbe y Listra, y he aquí estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, mas su padre era griego. De este daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Había algo muy destacado en Timoteo. No es que él decía, yo soy un buen creyente, un fiel creyente. Los hermanos, no solo de un lugar, Listra e Iconio, o sea, de diferentes iglesias, los hermanos le contaban a Pablo, le decían, este joven tiene un testimonio buenísimo en cuanto a obedecer al Señor. Y tanto escuchó esto Pablo acerca de Timoteo, que lo escogió como discípulo. Quiso Pablo que fuese con él. En realidad no dijo Timoteo, yo quisiera ir contigo, Pablo. Fue al revés. Pablo lo escogió a Timoteo como su discípulo. Ahora, ¿sabe usted que eso mismo hizo el Señor Jesús? Después de un tiempo, el Señor Jesús, de haber predicado la palabra de Dios, se pasó la noche entera en oración. Y cuando ya fue de día, llamó a sus discípulos uno por uno, es decir, oficialmente, delante de todos los demás, los escogió y los llamó. Él escogió a quienes iban a ser sus discípulos. Les cuento un poquito nuestra experiencia en la Iglesia Bautista de San Fernando, en Chosica. Tenemos un primer nivel de discipulado básico, y aquí estamos en el discipulado básico para los nuevos creyentes y también para hermanos que no han seguido ningún discipulado a pesar de tener varios años como creyentes. Entonces más o menos casi un año entero es el discipulado básico. El nuevo creyente va creciendo durante un año en las partes básicas de la Biblia. Y esto es libre para cualquier persona, para cualquier hermano. Después de eso, si él llega a las metas, porque hay ciertos objetivos del discipulado básico, si él cumple esos objetivos, no es que se aprueba un examen, eso no tiene que ver nada con un examen. Si cumple objetivos espirituales en el primer año, entonces el pastor le puede invitar, es por invitación. Le invitamos a un segundo año que se llama Discipulado 2, y hay un curso de todo un año que se llama Cómo estudiar la Biblia, que también, como les he dicho, cuando terminemos estas 21 clases, entraremos a este curso, Cómo estudiar la Biblia. Pero para entrar al segundo año de discipulado, ya no es que el hermano se ofrece, yo quisiera estudiar el discipulado 2. No es así. El pastor le invita, es por invitación. Y si el pastor invita, entonces el hermano se puede matricular. Y luego, si en el segundo año el hermano también, si es que está sirviendo al Señor, si ya está sirviendo al Señor, aunque sea de la manera más sencilla, el pastor le puede invitar para el tercer nivel, que se llama la escuela pastoral.
Y entonces allí igualmente no es que el hermano quiera matricularse, no es así. Es que el pastor lo invita, el pastor observa el fruto espiritual en su vida y si tiene fruto espiritual en su vida, el pastor le invita a este hermano para la escuela pastoral. Ahora, si el hermano no tiene fruto en su vida, si no sirve al Señor, si no está enseñando la Biblia a otras personas, entonces el pastor no le invita, no es invitado para seguir estudiando. Ese es el sistema de Dios. Ahora, no va a dejar de ser creyente. Claro que no, tiene que seguir congregándose. Pero mientras él no cumpla los objetivos espirituales del discipulado, principalmente si él no está dispuesto a enseñar la Biblia a otras personas, no va a poder seguir estudiando en la escuela pastoral. Porque eso es lo que hizo también Pablo en este caso. Pablo lo escogió a Timoteo. No fue el Timoteo el que quiso ir con Pablo, sino al revés. Quiso Pablo que fuese con él, a Timoteo. Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ministraban, este es otro versículo de Hechos capítulo 19, es a saber Timoteo y Erasto. Él se estuvo por algún tiempo en Asia. Más adelante, un tiempo más adelante, unos años más adelante, Pablo envió hacia Macedonia a Timoteo y Erasto. ¿Quiénes eran ellos? Los que le ministraban. Servían a Pablo, ayudaban a Pablo en el ministerio, ayudaban en el campo misionero a Pablo. Y al mismo tiempo, al ayudarle, ellos estaban aprendiendo a llevar a cabo la obra de Dios, porque más adelante Timoteo y seguramente Erasto tendrían una responsabilidad más grande, porque ya habían aprendido a hacer la obra de Dios ayudando al apóstol Pablo. También vemos en 1 Corintios 4, por lo cual os envié a Timoteo, que es mi hijo amado. Le llama hijo amado. Eso es el sistema de discipulado que hay en la Biblia. El sistema de Dios no es una institución separada de la iglesia, llámese universidad bíblica o llámese academia bíblica o llámese seminario bíblico que está separado de la iglesia. Eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es: el creyente recibirá el discipulado bíblico completo, varios años. Recibirá un discipulado completo, todo el consejo de Dios, todo lo que podría aprender en un seminario bíblico, lo aprenderá dentro de su iglesia. Y ahí está el problema, en que a veces los pastores no quieren realizar esa tarea porque no es una tarea fácil. Lo tradicional que siempre sucede es que el pastor le dirá a algunos hermanos, mayormente los jóvenes, que el pastor observa que tiene mucho interés en la palabra de Dios o que quiere servir a Dios. Entonces el pastor le dirá: bueno, hijo, yo ya te enseñé el discipulado. Y le está diciendo: ya te enseñé un año entero o tal vez 2 años de discipulado, ya te lo enseñé. Pero si tú quieres profundizar más en la Biblia, yo ya no te puedo enseñar. Para aprender profundamente la Biblia, para que te prepares para ser pastor, existe un seminario bíblico. Tú tienes que ir allá. De repente está en otra ciudad el seminario bíblico. Allá tienes que ir, allá tienes que estudiarás 3 años, 4 años. Y cuando termines el seminario bíblico ya estarás preparado para ser un obrero del Señor, para ser un pastor. Esa es la idea que existe tradicionalmente. Pero hay una mala noticia. Eso no es el sistema de Dios. El diseño de Dios para que un pastor se forme y aprenda la palabra de Dios y aprenda el trabajo práctico de la obra, ese diseño de Dios es dentro de la iglesia local. El pastor tiene que discipular a los que quieren servir al Señor.
Eso es lo que Dios ha diseñado. Entonces Pablo le llama a Timoteo mi amado hijo. Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Ese es el sistema de Dios. Un padre espiritual, un hijo espiritual. Dentro de la iglesia local, el cual os recordará de mis caminos, cuáles sean en Cristo, como yo enseño en todas partes, en todas las iglesias. También en 2 Timoteo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es por Cristo Jesús, a Timoteo, mi amado hijo, nuevamente, mi amado hijo. ¿Cuántos hijos espirituales tiene usted, hermano? ¿Usted solamente aprenderá la Biblia? ¿No ha pensado que usted puede enseñar a otra persona la Biblia? ¿Que usted puede ganar para Cristo a una persona? ¿Que usted puede orar por esa persona que usted conoce? Usted puede orar continuamente por esa persona hasta que se convierta. Y luego cuando se haya convertido, usted será su padre espiritual, como Pablo con Timoteo. Esa persona que usted ganó para Cristo tiene que ser su amado hijo, el amado hijo de usted. O la hija de usted, si usted es una dama. Porque tiene que ser así, de un varón a otro varón, de una dama a otra dama, ¿no? Pues es algo que mencionamos entre paréntesis, el discipulado es así. Usted no puede como varón discipular a una dama, y usted como dama no puede discipular a un varón. Siempre se hace como debe hacerse. Gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de Jesucristo, Señor nuestro. También en otro pasaje, 2 Timoteo capítulo 1, doy gracias a Dios, a quien sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones noche y día, su hijo espiritual, por quien Pablo oraba continuamente por Timoteo, deseando mucho verte, acordándome de tus lágrimas para que me llene de gozo. Cuando ellos se habían separado, después de trabajar juntos varios años, el pastor en proceso de aprendizaje, el pastor joven Timoteo, con el apóstol Pablo, separándose ya por causa del ministerio, porque tenía que ir a otro lugar. Y Pablo se acuerda de las lágrimas de Timoteo en ese momento de separación, deseando verte, acordándome de tus lágrimas, para que me llene de gozo otra vez de verte a ti, mi amado hijo Timoteo. Ese es el sistema de Dios. El pastor tiene que tener hijos espirituales, a quienes él ama porque son sus hijos, dentro de la iglesia local. Ese es el sistema de Dios, no el sistema de un seminario separado de la iglesia. Número 6. Le corresponde al pastor discipular a sus hijos espirituales para que lleguen a ser siervos de Dios idóneos. Eso es lo que decimos. Número 7. Es un gran error copiar el sistema de títulos académicos para la formación de nuevos pastores. Es un gran error porque copiamos el sistema del mundo. El sistema de títulos académicos. Bueno, el primer título seguramente será un licenciado o un bachiller. Luego hay otro título académico mayor, que es un magíster o máster. Y si aún puede estudiar la persona mucho más, existe por último un doctorado. Ese es el sistema académico. Pero ese sistema académico, ¿por qué cometemos el gran error de trasplantarlo dentro de la iglesia? Y hacemos creer a los hermanos que cuanto más títulos académicos tiene una persona, es un mejor líder dentro de la iglesia. No hay nada más falso que eso. Dios no funciona en su iglesia por medio de títulos académicos. Formación espiritual, sí, por supuesto. De eso estamos hablando, de una formación espiritual profunda dentro de la iglesia local, que es el lugar que Dios diseñó para formar pastores y maestros y misioneros. Pero no el sistema
de títulos académicos que copiamos equivocadamente nosotros para trasplantarlo dentro de la iglesia, lo cual es un error. Número 8, la iglesia local fue diseñada por Dios para llevar el evangelio al mundo. Nada puede reemplazar a la iglesia local en ese sentido. Bueno, existen muchas instituciones que otra vez hemos inventado nosotros como hombres. A veces se le llama instituciones paraeclesiásticas. Por ejemplo, hay una institución que funciona fuera de las iglesias, por ejemplo, para evangelizar dentro de las universidades. Ahora, no están haciendo un mal trabajo, no decimos que hacen cosas malas. Lo que decimos es cuál es el diseño de Dios mismo, no el diseño del hombre. Una institución paraeclesiástica es un diseño del hombre. Y el diseño de Dios lo dejamos de lado, porque el diseño de Dios es la iglesia local. Nada puede reemplazar lo que Dios ha creado, que es la iglesia local. 1 Timoteo 3:14, esto te escribo con esperanza de que vendré presto a ti. Y si no viniere tan presto, para que sepas cómo te convenga conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Dentro del mundo, en medio del mundo, la iglesia, la casa de Dios, ahí está la casa de Dios, una casa espiritual, no una casa de ladrillos, que es la casa de Dios, la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad en medio del mundo entero. No hay otra esperanza para el mundo. La iglesia local es la que fue diseñada por Dios para esto. Número 9, la estructura de la iglesia local es muy sencilla. Los ancianos y los diáconos. Ese es el sistema de Dios. La iglesia es como una familia espiritual. Ahora, si seguimos la comparación, en un hogar está la familia diseñada por Dios también, el padre, la madre y los hijos. Eso es el diseño de Dios. Y a propósito, no es el diseño de Dios que dentro del hogar intervengan los cuñados o la suegra o la mamá de la esposa o la prima o la tía. Eso es absolutamente fuera de lo que Dios ha hecho. La familia que Dios ha hecho es el padre, la madre y los hijos. Y ha puesto Dios al varón, al padre, como la cabeza de esa familia, la cabeza del hogar. Bueno, de manera similar, porque la iglesia es una familia espiritual, de manera similar, la estructura de la iglesia local que Dios creó es muy sencilla. Los ancianos y los diáconos. Los ancianos ven la administración espiritual. También se llaman pastores y obispos. Hay tres palabras que son sinónimas, que enfocan de una manera, desde un ángulo un poquito distinto. Por ejemplo, obispo lo enfoca el cargo desde el punto de vista de un supervisor. El pastor lo enfoca desde el punto de vista de el que alimenta, el que cuida. Eso es desde el punto de vista de pastor. Y anciano es desde el punto de vista de experiencia espiritual. Pero las tres palabras significan lo mismo, el mismo cargo. Anciano, pastor y obispo es lo mismo. Administran espiritualmente dentro de la iglesia. Así que leemos aquí Hechos capítulo 14, y habiéndoles ordenado ancianos en cada una de las iglesias, ahí está. Los apóstoles establecieron ancianos, o sea, pastores, en cada una de las iglesias. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en el cual habían creído. También 1 Timoteo 5, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doblada honra, y mayormente los que trabajan en la palabra y doctrina. Es decir, doctrina, es decir, en la enseñanza, porque doctrina quiere decir enseñanza. Sean tenidos por dignos de doble honor de los ancianos que gobiernan bien dentro de la iglesia, los pastores que ejercen bien el gobierno espiritual de la iglesia,
los que trabajan en la palabra, en la enseñanza de la palabra de Dios. Los diáconos se encargan del servicio, tal como cuidar de los aspectos materiales. En Hechos vemos que en el libro de Hechos, los primeros capítulos, cuando la iglesia de Jerusalén tuvo algunos problemas con asistir las necesidades de alimento de algunas viudas, entonces hubo una queja dentro de ese servicio de alimentación a las viudas de la iglesia. Y ahí fue el primer momento donde establecieron diáconos, porque diácono quiere decir servidor, literalmente. Diácono es un servidor en el servicio al Señor, mayormente en los aspectos materiales, por ejemplo, cuidado del templo, atender las necesidades de los enfermos en la iglesia y asuntos parecidos a estos también. Vemos en Filipenses capítulo 1 lo siguiente: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, la iglesia local en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí tenemos los obispos, también llamados pastores, también llamados ancianos, y en segundo lugar, los diáconos. Número 10. Las denominaciones, que significan muchas iglesias organizadas a nivel nacional, son una creación humana sin ningún sustento bíblico. Bueno, lo que es creación humana en realidad muchas veces no ayuda, más bien impide que la obra de Dios se manifieste de una manera verdadera. Porque si Dios lo hizo de una manera y nosotros como hombres tratamos de hacerlo de otra manera, esta manera humana nunca va a poder igualar la perfección del diseño de Dios. La perfección del diseño de Dios es la iglesia local, simplemente. Es una familia y no tiene un orden jerárquico mayor a la iglesia local que pueda intervenir dentro de esa iglesia. Es una iglesia que funciona de manera autónoma y se gobierna dentro de sí misma. Eso Dios lo diseñó, pero nosotros humanamente queremos hacer un grupo de iglesias, por decir, 500 iglesias a nivel nacional con un determinado nombre. Eso es lo que se conoce como una denominación. Nuestras 500 iglesias están organizadas en regiones, y las regiones están organizadas en una asamblea nacional. Y la asamblea nacional, siempre se dice, es el cuerpo autoritativo máximo de nuestra denominación. Los delegados de las regiones forman la asamblea nacional. Y es un grupo gigante de iglesias, aún a veces a nivel internacional. Bueno, humanamente puede parecer muy buena esa organización, pero ¿sabe qué? Dentro del diseño que Dios hizo, no es lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha hecho simplemente es cada iglesia local. Todo lo que Dios haga en este mundo, Dios lo ha encomendado a las iglesias locales y no a las denominaciones, que son una creación humana. No hay ningún apoyo bíblico para denominaciones dentro de la Escritura, dentro de la palabra de Dios. Muy bien, terminamos con un repaso. La iglesia local es el cuerpo de creyentes en un determinado lugar que se congregan de manera continua. 2. La iglesia no es un templo construido. La iglesia no tiene nada que ver con locales de reunión. La iglesia es un edificio espiritual. Cristo es la piedra angular y cada creyente es una piedra viva en el edificio de Dios, que es su iglesia. Número 4, la principal tarea de la iglesia local es perfeccionar a los santos para que lleguen a ser a la imagen de Cristo. Esa es la tarea de los pastores y de los líderes, perfeccionar a los creyentes. Esto se logra por medio del discipulado, que si se cumple abarca una enseñanza de por lo menos 6 años. Si realmente lo hacemos como debe ser bíblicamente, no va a tomar menos
de un tiempo aproximado de 6 años. Los nuevos líderes, los pastores, los misioneros, deben ser formados dentro de la iglesia local, no en un seminario bíblico. 5. El sistema bíblico de discipulado siempre ha sido de un padre a un hijo espiritual. Ese sí es el sistema de Dios, de un padre a un hijo espiritual. Moisés y Josué, Elí y Samuel, Elías y Eliseo, Pablo y Timoteo, y el Señor Jesús con los 12 discípulos. Número 6. Le corresponde al pastor discipular a sus hijos espirituales para que lleguen a ser siervos de Dios idóneos. Al pastor tiene que llevar esa tarea dentro de su iglesia, una tarea que no es nada fácil. 7. Es un gran error copiar el sistema de títulos académicos para la formación de nuevos pastores. 8. La iglesia local fue diseñada por Dios para llevar el evangelio al mundo. Nada puede reemplazar lo que Dios ha diseñado. 9. La estructura de la iglesia local es muy sencilla. Los ancianos y los diáconos. Los ancianos ven la administración espiritual. También se llaman pastores y obispos. Los diáconos se encargan del servicio, tal como cuidar de los aspectos materiales. Por último, las denominaciones, que son muchas iglesias organizadas a nivel nacional, son una creación humana sin ningún sustento bíblico. Terminamos por hoy día. Permítame orar un instante por usted. Señor, gracias por cada persona que ha escuchado esta enseñanza. Te pedimos por su crecimiento espiritual a la imagen de Cristo, Señor. Gracias por lo que está en tu palabra, que aprendemos continuamente las maravillas que tú tienes ahí. Bendice a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los oyentes. Te agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Nos vemos la próxima semana continuando con 21 temas de discipulado bíblico.